Bien, bendecidos. Entonces dile a la persona que está a tu lado, quita la cara de limón chupado. Estamos en la segunda clase, porque son perfil de clase, en la segunda clase de la carta a los romanos. Y quiero entrar de lleno porque recuerden que tenemos bastante contenido que cubrir y queremos entrar de lleno. Quiero que prepare su Biblia, que la abra o que la encienda, según sea el caso, en la epístola a los romanos. Y recuerde que para nosotros es muy importante esta carta, como toda la Biblia, pero vamos a aprender grandes verdades que han transformado la historia del cristianismo. Decíamos la semana pasada, cuando respondimos a la pregunta ¿qué es el evangelio?, que la epístola a los romanos ha sido de influencia muy grande a líderes cristianos que han traído gran bendición y transformación durante la época del cristianismo. Cuando hablamos de Agustín, cuando hablamos de Lutero, cuando hablamos de Calvino, cuando hablamos de Wesley, grandes reformadores y teólogos que transformaron la historia de la iglesia cristiana, hablamos de gente que fue impactada por la carta a los romanos. Hablamos la semana pasada de quién escribió la carta a los romanos. Pablo. Y decíamos que Pablo nunca había conocido presencialmente a la iglesia de Roma y que había una característica muy especial en la iglesia de Roma. Aparte de estar en la ciudad más influyente de la época, era muy importante lo que se les iba a decir, ya que Roma era la ciudad más influyente de la época, pero que había una característica muy especial en la iglesia que caracterizaría toda la carta. Y la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y por gentiles, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes eran los gentiles? Pues los que no eran judíos, ¿verdad? Quedamos de acuerdo en eso. Y que esto causaba tensión, el hecho de que la iglesia en Roma estuviera formada por judíos y gentiles, y que mucho del liderazgo también fuera gentil, y con una fuerte influencia judía, traía tensión a la iglesia. Por un lado, los judíos estaban tratando de hacer su punto de por qué muchas veces, según su perspectiva, eran más importantes que los gentiles, y los gentiles por el otro parte haciendo presión de que ya el judaísmo no era nada, que no importaba nada, y había esta tensión en la iglesia. Y Pablo empieza a escribirle a la iglesia en Roma y les empieza entonces a decir cómo deberían de creer, es decir, empieza a establecer doctrina. Y después les empieza también a decir cómo deberían aplicar la doctrina, la enseñanza, es decir, cómo deberían de vivir. Así que la carta a los romanos, la carta bíblica a los romanos, es una exposición tremenda del apóstol Pablo de doctrina, cómo se debe de creer, y de aplicación de la doctrina, cómo se debe de vivir, que es relevante. Tan es relevante ayer como hoy, como siempre, porque es la palabra de Dios. Así que lo que queremos lograr a través de todo el estudio de esta carta es establecer enseñanza, cómo debemos de creer como creyentes, en qué debemos de creer como creyentes, los fundamentos de esa fe y cómo lo debemos de aplicar en nuestras vidas, cómo lo debemos de vivir, independientemente que seamos judíos, gentiles, mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos o europeos como yo. Soy pastor alemán. No es cierto. No importa el contexto. Los que no me conocen, mi nombre es Israel Ramírez, tengo el honor de ser el pastor general de la iglesia aquí en San Antonio, Texas, y no soy alemán. Ya me vio el molcajete colgando y el nopal en la frente, soy más mexicano que el nopal, pero no importa de dónde seas, estas verdades son aplicables a ti, estas realidades son aplicables a ti, tanto en cómo debes de creer, así como cómo debes de vivir. Así que vamos a entrar de lleno. El día de hoy vamos a ver verdades muy fuertes y vamos a empezar a leer desde Romanos capítulo 1, versículo 18, y vamos a dar una enseñanza que trasciende hasta el capítulo 3, versículo 20. Así que vamos a estar tratando de Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20. Y vamos, después de la semana pasada, de responder qué es el evangelio y decir que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, mediante este estudio, en esta parte de la carta, vamos a responder preguntas muy, muy importantes, y preguntas que a veces ni siquiera la iglesia cristiana en general está pudiendo contestar adecuadamente. ¿Por qué el hombre necesita salvación? ¿Por qué el hombre requiere ser perdonado por Dios? ¿Por qué necesitamos un Salvador?
Y hay respuestas fáciles, y hay respuestas sencillas y respuestas rápidas. Sin embargo, el apóstol Pablo da toda una exposición muy fuerte y que usted va a sentir que es confrontativa completamente. Y precisamente porque es muy confrontativa, normalmente de repente no se habla en las iglesias, porque es demasiado confrontativa. Sin embargo, esta enseñanza debe de fundamentar cómo piensa el cristiano, cómo cree el cristiano. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Por qué el hombre requiere ser perdonado? ¿Por qué un Salvador? Obviamente todos decimos, bueno, Jesús es el Salvador. Vamos a celebrar Navidad, el nacimiento del Salvador. ¿Por qué el hombre necesita un Salvador? ¿Por qué el hombre necesita salvación? ¿Por qué hablar del perdón de Dios? Y vamos entonces a empezar a leer de Romanos, el capítulo 1, versículo 18. La semana pasada leímos hasta el 17, ahora vamos a ver el 18. Y el 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Repita conmigo: la ira de Dios. Quiero decirle que este punto muchas veces no se va a tratar. Este punto separa lo que es un mensaje evangelístico terapéutico, es decir, cómo ser una mejor persona, a lo que es un mensaje evangelístico soteriológico. Soteriológico quiere decir la doctrina que estudia la salvación, de salvación y de la realidad del hombre. Si no tenemos cuidado, muchas veces el mensaje bíblico se vuelve humanista, es decir, tiene que ver todo con que el potencial del hombre, el hombre puede hacer buenas cosas, con la buena actitud vas a lograr mucho. Se puede volver un mensaje humanístico, y no me malentienda, tenemos que tener la actitud correcta y es muy importante la actitud. Pero el mensaje que está a punto de tratar Pablo es: porque la ira de Dios. Así empieza este versículo. Y uno puede decir: ¿y por qué la ira de Dios se manifiesta desde el cielo? ¿Por qué la ira de Dios? Y ayer, la semana pasada, vimos las buenas noticias. Ahora vamos a ver esta mala noticia. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo porque, amados hermanos, cuando nosotros nos preguntamos por qué necesitamos salvación, por qué el hombre necesita ser perdonado, por qué necesitamos un Salvador, es porque todos estamos bajo condenación. Porque todos los hombres, al ser pecadores, merecemos el justo juicio de Dios por nuestros pecados y rebeliones. Voy a repetir esto. Todos, repita conmigo: todos. ¿Quiénes son todos? Judíos y gentiles. Todos. Todos merecemos el juicio de Dios por nuestros delitos y pecados, por nuestras rebeliones. Escuche, Dios es un Dios justo. Y quiero que usted entienda esto. Uno podría decir: ¿por qué no podríamos tener solo un Dios de amor? Un Dios que nos ame. ¿Por qué hablar de la ira de Dios? ¿Por qué hablar del castigo de Dios? ¿Por qué no solamente tener un Dios de amor? Quiero que entienda algo. Dios es un Dios de amor, y ahorita va a entender el enlace que hay entre la justicia y el amor. Pero Dios es un Dios justo. Ahora, si Dios es un Dios justo, entonces va a ser justicia. Y parte de hacer justicia es dar castigo por lo incorrecto, castigo por el pecado. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cómo se sentiría usted si le roban su carro y lo vandalizan? Es decir, le robaron el carro, no solamente se lo robaron, sino que le habla a la policía y le dice: ya hallamos tu carro, nada más que todos los cristales están rotos, las llantas están ponchadas, el tablero está destruido porque le sacaron todo. Pero queremos decirte que también agarramos al delincuente que lo robó. Te toca ir a corte para enfrentarlo en 2 semanas, vamos a ponerlo así. Así que usted llega a corte y el juez es un buenazo, es un buen hombre, es un hombre de amor.
¿verdad? Entonces llega y usted llega y está enojado, le entregan un día antes el carro está, no sirve para nada, lo acaba de comprar con su trabajo, con su esfuerzo, y el carro está echado a perder, no sirve para nada, y agarraron a este señor y lo tienen ahí, y el juez está ahí y le dice: mire, aquí agarramos al señor no hay duda, es el delincuente, es culpable, le hizo todo esto, pero yo le voy a pedir que lo perdone y que lo ame. Usted dice: sí, está bien, pero ¿y luego mi carro? No se preocupe por su carro. Mire, hágale como yo lo amo y lo voy a dejar ir libre así nada más. No, ¿cómo que usted lo ama? No, ¿y mi carro? Es que hay que amar. Es más, váyase por favor, usted está libre, no se preocupe, lo amo mucho. ¿Cómo se va a sentir usted? Se va a sentir como que le hicieron una injusticia. Eso es como se va a sentir. Que le hicieron: oye, pero no, tú no te preocupes, Dios te va a dar más, ya, vete. Pues sí, pero esto es una injusticia. Pero ¿por qué me hacen esto? Y después de tanto tiempo con injusticias, pues el pueblo se levanta y ocurre todo lo que está ocurriendo por tanto tiempo. Por el sentir de injusticia, de impotencia, de no puede ser posible. Es evidente que son culpables y no hacen nada. ¿Y entonces yo qué? Bueno, ahora, bajo ese aspecto, pasémoslo a Dios. Si Dios es justo y va a hacer justicia, implica que va a dar castigo. Si no, ¿qué? No sé si me doy a entender. Si no, uno quede, bueno, pues entonces eso es una injusticia. Inclusive, déjeme llevarlo un poco más allá. Si Dios, nada más queremos un Dios que sea de amor, y nosotros decimos: solo quiero un Dios de amor, no que haga castigo, ni que se enoje, ni que dé justo castigo por el pecado. Yo solo quiero un Dios de amor. Bueno, si es un Dios de amor, va a tener que ser un Dios justo, porque si no, sonaría injusticia, no amor. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos, siblings, ¿verdad? Hermanos de carne. Bueno, ¿cómo se ha sentido usted cuando sus padres, de repente, bajo su perspectiva, le hacen una injusticia con su hermano? Y entonces le dicen: yo amo a todos igual, pero es obvio que alguno de ellos no lo castigan como usted lo castiga. Y entonces dicen los papás: pero yo los amo a todos igual. Y usted dice: ¿cuál? Si nunca le hacen nada a él, nada. Bueno, y entonces se acercan a ti y dicen: pero yo te amo. Y usted siente que no lo aman. ¿Por qué siente que no lo aman? Porque no están siendo justos con usted. Por tanto, si realmente es amor, implica justicia. Tú no puedes tener un Dios de amor y un Dios que no es justo, porque implica que no está amando correctamente, que no es un amor sincero. Si tú vas a tener un Dios de amor, necesitas un Dios que es justo y que castiga justamente lo incorrecto. Ahora nosotros podemos escuchar eso y decir: sí, se necesita castigo del correcto. ¿Y qué es lo correcto y el correcto? ¿O quién necesita ser castigado? Todos menos yo. Así lo pensamos. No, pues los terroristas ahorita, que Dios haga justicia. Los zetas, los golfos, todos esos, que Dios les caiga con sus ángeles, que a todos esos sí. Y tú: no, yo no he matado a nadie. Sin embargo, quiero decirles algo: todos hemos pecado. Todos. No hay justo ni un uno. Mire lo que dice precisamente la Biblia en Romanos 3, 9 y 10. Romanos 3, 9 y 10 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Claro que para nosotros es muy fácil tomar este verso y decir: bueno, sí, vaya, nadie es perfecto, pero mira, él sí está bien mal, yo no estoy tan mal. Ella, no, esa sí, no, hombre, esa sí no tiene perdón de Dios. Porque sacamos nuestras frases, ¿verdad? No, ese sí no tiene perdón de Dios. Yo no estoy tan mal, pero nadie es perfecto, pero yo no estoy tan mal, vaya, yo no. Vamos a decirlo. Bueno, entonces, ¿cuál es la línea? O sea, ¿en dónde Dios puede empezar a juzgar y decir: estás mal, es pecado, y si quiero ser justo, entonces mereces castigo? ¿Cuánto es? Vamos a suponer, ahora sí que un supositorio.
Vamos a suponer que Dios dice, ¿sabes qué? Son 1,000,000 de pecados. Después de 1,000,000 debe ser juzgado, debe ser castigado. Entonces, bueno, pues 1,000,000 es un buen punto, ¿verdad? Eso es bastantito. Y vamos a suponer que acabas tu vida, estás a punto y tienes 999.99. Y estás llegando, híjole, mano, no la hiciste de panzazo, como decimos, ¿verdad? Y tu esposa llegó al 1,000,000. Entonces le dice Dios, pero tú no, que solo fue uno. ¿Cuánto es? ¿O cuánto nos arreglamos? Uno, nada más por uno. Mira, ese por uno sí pasó y yo por una no pasé. Entonces voy a ser condenada y merezco castigo, y este no merece castigo por uno. ¿Usted cree que eso es justo? Pues, y entonces, ¿dónde se pone el nivel? Porque nosotros siempre lo ponemos comparándonos con el otro, y entonces el otro siempre va a parecer reprobado y nosotros no. Le voy a decir cuál es el nivel que Dios utiliza para juzgar. No lo usa para comparar con otra persona, sino el nivel que utiliza es perfección. Yo te creé perfecto, y si quieres estar bien vas a tener que ser perfecto. ¿Eres perfecto? ¿No? Bueno, entonces todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos merecen castigo por sus pecados. Pero yo no he matado a nadie. No, esa no es la pregunta. La pregunta es si eres perfecto. ¿Nunca has pecado? ¿Nunca has tenido un mal pensamiento? ¿Nunca has dicho una mentira? ¿No? Ah, bueno, entonces no eres perfecto. Y si no eres perfecto, no hay justo ni aún uno. Y esa es la medida que Dios pone. Obviamente, bajo esa medida, todos quedamos bajo condenación. Y decimos, no, bueno, pero entonces si quiero un Dios de amor nada más, porque si entonces estoy bajo condenación, quiere decir que yo soy culpable. Y si soy culpable, es decir, he transgredido la ley de Dios, es decir, he pecado, pues el pecado conlleva un castigo. Si va a ser justo, si va a ser juicio sobre eso. Entonces nada más quiero tener un Dios de amor. Pero tú no puedes tener un Dios de amor si no es justo. Ya lo vimos. ¿Alguien me está escuchando? Y podemos decir, no, Hitler sí necesita, que a él sí, pero yo no. Pero es que él no es nivel Hitler. No es decir tú fuiste tan malo como Hitler, es decir, eres perfecto. Y todos reprobamos. Y entonces, si seguimos leyendo, dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que Dios castiga? ¿A qué Dios le hace juicio? Aquí hay tres cosas a las cuales Dios hace juicio: impiedad, injusticia y obstrucción de la verdad. Impiedad, injusticia y obstrucción de la verdad. Impiedad, aunque vamos a ver aplicaciones de todas estas cosas, más adelante lo vamos a ver, pero la impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios, aunque vamos a ver las aplicaciones. ¿Qué es lo que Dios castiga? Impiedad, injusticia y obstrucción de la verdad. Ahora, dice, repita conmigo, obstrucción de la verdad. Uno podría llegar a la pregunta de decir, bueno, ok, nosotros tenemos la verdad, la gente conoce la verdad, y si se obstruye, si se transforma, si se transgiversa, si se oculta, si se adultera, eso merece la condenación de Dios. Pero ¿qué de aquellos que no han conocido la verdad? ¿Qué de aquellos que no tienen la Biblia? ¿Qué de aquellos que no han conocido el Evangelio? ¿Qué de aquellos que nunca han escuchado nada de esto? ¿Cómo serán condenados? ¿Serán condenados? Hablemos bajo nuestros contextos hispanos, ¿no? ¿Qué de los aztecas prehispánicos? Es decir, de los aztecas antes de la llegada de los españoles. ¿Tenían la Biblia? ¿Sabían de Jesús? Entonces, ¿ya lo hicieron? ¿Ellos no son culpables? ¿O qué? ¿Qué pasa con esas tribus? Una vez más, hay más, pero hablemos de nuestros contextos latinoamericanos.
¿Qué pasa de los mayas? ¿Qué pasa con los incas? Ellos no tenían la Biblia, hablando de antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo se les va a juzgar? ¿Son culpables? ¿No son culpables? Ellos no tenían la ley, no tenían nada. Recuérdese que la evangelización, por lo menos la evangelización católica, vino a las Américas con Colón, en ese sentido, y con los monjes que venían con ellos para evangelizar a los indígenas, que fue no se podría decir una evangelización pura bíblica, pero el conocimiento de ese Dios de los blancos, el conocimiento de ese Salvador de los blancos venía de allá. ¿Qué antes de eso? Bien, vengan la próxima semana. Vamos a orar para terminar, hermanos. No, ¿cierto? Vamos a leer lo que dice Pablo, porque estamos hablando aquí que todos están bajo condenación, que no hay justo ni un uno. Entonces puede surgir la pregunta, bueno, ¿y qué de aquellos? Vaya, aquí estás hablando de los de Roma, judíos y gentiles, pero que han conocido la verdad, y está diciendo que la condenación es de los que obstruyen la verdad, pero ¿qué de aquellos que no tienen la verdad? ¿Qué de ellos? Y Pablo empieza a decir esto en el 19 y 20, aunque se extiende hasta el 23. Voy a leer 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí vamos a ver la culpabilidad de aquellos hombres que no han tenido la verdad, que no han tenido la revelación especial de las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que no tuvieron un encuentro con el pueblo de Israel, el cual daba a conocer el Dios de los de Israel, como en muchas culturas antiguas en el Antiguo Testamento decían el Dios de Israel. ¿Qué de aquellos que no tuvieron absolutamente ningún encuentro con revelación especial? Bueno, aquí teológicamente hay algo que se llama revelación general. ¿Qué es la revelación general? La revelación general nos dice que la creación de Dios habla de su eterno poder y de su existencia. Eso es la revelación general. Que la creación, que la naturaleza habla de la existencia de un creador y demuestra algunos de sus atributos y alguna de su naturaleza. Lo que está diciendo básicamente es que aquellos que no han tenido una revelación especial como las Escrituras o el conocimiento del pueblo de Israel, tampoco tienen excusa. Y no tienen excusa porque tienen la creación. Y la creación da a conocer que hay un creador. Por ejemplo, si nosotros empezamos a deducir y ver, bueno, yo tuve padres, yo vengo de una madre, yo vengo de una mujer, esta planta viene de una semilla, esto viene de esto, esta viene de esto, ¿y de qué viene todo? ¿Qué fue primero? Ok, el universo. ¿Y qué fue antes del universo? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? Y primero es Dios. Los niños se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué es la mente hasta del niño? Bueno, y antes de esto, y llegas a Dios y dices, ¿pero qué hubo antes de Dios? Porque escuche, hay un pensamiento lógico que no tiene que ser revelación especial de las Escrituras. ¿Qué hay antes de esto? ¿Qué hay antes de esto? ¿Qué hay antes de esto? Dios es el primero y Dios es el último. Dios formó todas las cosas. Y nos empieza a hablar la creación, que estamos creyendo en un Dios que es eterno, que es un Dios que es una persona, no es una fuerza, no es una energía. Déjeme decirle por qué la naturaleza y nuestra creación, nosotros mismos, damos a conocer que Dios es una persona. Yo les decía la semana pasada, ¿ustedes creen que este objeto inanimado es una silla? Es un pedazo de material. ¿Piensa? ¿Tiene intelecto? ¿Tiene raciocinio? ¿Tiene emociones? No es un objeto. Bueno, algunos han llegado a pensar que nosotros como seres vivos, aun como seres humanos, como personas, llegamos a evolucionar de algo inanimado, de una serie de explosión de gases y cosas inanimadas, que sería como una silla, como una piedra, cosas inanimadas. La pregunta es, ¿cómo
una cosa inanimada, que no tiene intelecto, que no tiene pensamiento, que no tiene sentimientos, que no tiene emociones, que no se relaciona, puede llegar a ser un ser que se relaciona, que es personal, que tiene intelecto, que tiene relación. ¿Cómo es esa transición? Y es por eso que yo les decía, ¿ustedes creen que esta silla en 1000 años va a llegar a pensar? En 2000 años va a llegar a decir, yo creo que yo soy silla. Ok, si en 1000 años, ustedes creen, si en 1000 años esta silla puede llegar a pensar, yo creo que si tengo 5 patas me voy a parar mejor. ¿Sí o no? La proposición es que de una serie de gases y piedras que estuvieron en un momento dado por casualidad, hicieron una explosión que a través de miles de años evolucionó en usted y yo, que somos pensantes, que tenemos intelecto, que pensamos introspectivamente, decimos yo soy hombre, yo soy humano. No le he citado la Biblia, nada más es pensamiento lógico. Y decir, no, aquí tuvo que haber un creador, y un creador personal. No una fuerza, no una energía, alguien personal. Porque si no, ¿de dónde yo tomé mi personalidad? ¿De dónde vengo? ¿De dónde salí? ¿De dónde surgió la personalidad? Un Dios que nuestra misma creación, nosotros mismos como humanos, vemos que es un Dios moral, del bien y el mal. Yo les decía, cuando vimos lo de generosidad, que hay mandamientos morales y esos son aplicables a toda cultura, que no necesariamente ni siquiera tienes que ser cristiano o judío. Mire, el no matarás universalmente es una ley para el ser humano. Es universal. No es de cultura, es universal. Obviamente que ahorita vamos a ver cómo se la teoría del hombre ha sido transformado, pero es algo, ley natural, no matarás en todas las culturas. ¿De dónde vino eso? Porque no es de los mexicanos, es de todos. ¿De dónde vino la moral en el hombre? ¿De la piedra? ¿Del chango? El amor es un sentimiento universal. La paz es un sentimiento universal en el sentido de podernos relacionar. Aún los que matan muchas veces lo hacen en el amor corrupto a sus dioses. El amor, ¿de dónde surge el amor como un sentimiento universal? Que no tiene que ver con cultura, religiones, sino algo inherente al ser humano. ¿De una cosa inanimada? ¿O es parte de la naturaleza de Dios reflejada en cómo somos en la creación? Y mire, estamos llegando al punto que yo les decía la semana pasada, en donde hay un grupo de científicos, no sé si lo investigó mi hermano, de diseño inteligente. No son cristianos, ni siquiera son teístas, muchos de ellos. Teísta es que creen en Dios, que tienen una posición con Dios. Ni siquiera algunos de ellos le llaman Dios, le llaman. Nuestras conclusiones científicas nos llevan a la conclusión que todo el universo no puede ser obra de la casualidad, que se juntaron unos gases y unas piedras y de repente se fue una explosión y todo. Eso es imposible porque es muy compleja la creación. Una milésima de movimiento, de segundo, de tiempo que se mueva un átomo, algo en el universo, y todo sería un caos. El universo tiene orden infinito, es decir, con exactitud. Y toda esta comunidad de científicos dice, esto no pudo ser causado por una casualidad y por una explosión. Esto tuvo que ser un diseño inteligente. Ahora, ¿leyeron la Biblia? No leyeron la Biblia. Oraron y Dios se lo reveló con Santo Espíritu. No, es revelación general, es lo que está hablando Pablo cientos de años antes. La creación da a conocer un creador. Ahora, diríamos amado científico, ¿eso quiere decir que tú vas a adorar al creador? Y algunos te van a decir, no. Eso quiere decir que esto tiene que tener un diseño inteligente. Y entonces Pablo le contestaría, pues eso mismo es tu sentencia. Porque si no tuvieras la Biblia, si no tuvieras ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, tus resultados de observación, tus resultados de intuición te han llevado a entender que hay un ser que creó todas las cosas y estás prefiriendo no adorarle. ¿Alguien me está escuchando? Y es el punto de Pablo.
teniendo toda la evidencia de que hay un creador, sin necesidad de escrituras, por la revelación general, en lugar de adorar al creador, están adorando a la creación. Esa es su condenación. Ese es el punto precisamente que está condenándolos. Un Dios de gran poder, un Dios de orden cósmico, un Dios que es creativo. Imagínense los colores, el arco iris. Yo le voy a decir, cuando voy al mar, me gusta snorkelear. Snorkelear pues es con un tubito y me voy ahí y me gusta ver los peces, porque tienen colores increíbles y formas increíbles y o sea, me lleva a decir, no, fíjese cómo ahora es, ¿no? Qué bonito, pues es tan colorido, qué creatividad, cómo nada, cómo se mete, qué fantástico. Si yo fuera una persona de mente terrenal, decía, pero no hay Dios, esto fue producto de la casualidad. Y ese es el punto de Pablo. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. No pueden decir, es que yo no sabía. A mí nadie me habló de Jesús. Yo no sabía del Dios de Israel. Abre los ojos, ve a tu alrededor. Ahí está. Y aún así estás prefiriendo adorar a la creación antes que al Creador. Estás reteniendo la verdad. Estás adulterando la verdad. Vamos al versículo 21, porque cuando negamos la verdad de la existencia de Dios o la cambiamos a la adoración de lo creado, amados hermanos, estamos negando a Dios. Mire lo que dice el versículo 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Oye, es más fácil creer que hay un creador a decir que todo fue obra de la casualidad y que los gases se juntaron en un momento, que hubo un momento especial y que los gases se juntaron y entonces hubo una explosión, y esa explosión por casualidad empezó a fomentar vida desde los organismos más pequeños. Oye, es más fácil creer que hay un creador, no por fe, sino por la evidencia enorme de la complejidad del universo. Pero tus razonamientos se han entenebrecido. Dices, mira qué bonito árbol, qué complejo, pero fue obra de la casualidad. Se ha oscurecido tu razonamiento, no entiendes. Y todo esto surge, amados hermanos, porque el hombre no quiere ser responsable de sus actos ante su creador. Si hay un creador, si hay alguien que te dio vida, que te creó y te dio un propósito, somos responsables ante nuestro creador de lo que hagamos o no hagamos. Si negamos que hay un creador y forzamos la verdad aún ante la evidencia enorme, simplemente estamos diciendo, yo no quiero rendirle cuentas a nadie más que a mí mismo. Yo soy mi creador, yo soy único responsable de mí, yo no tengo que dar cuentas a nadie. Aunque llegamos a decir ilusamente, por favor no lo diga, a mí nadie me juzga, a mí solo Dios me juzga. Ni sabe lo que estás diciendo. Mas la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿Quieres que Dios te juzgue? Pero no queremos rendir cuentas, así que negamos la realidad del creador, del autor de la vida, del Señor de todas las cosas, porque nosotros nos hacemos Dios y decimos, la vieja tentación de la serpiente en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3. No, hombre, no morirás si serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Sé tu propio Dios, respóndete a ti mismo, no le tienes que responder a nadie, no le tienes que responder a un creador, no tienes por qué estar con un creador al cual le tengas que dar cuenta. Respóndete a ti mismo, tú sabes mejor. Y descartamos a Dios. Y Pablo dice, todos están bajo condenación.
22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y empezamos a adorar a lo creado. En lugar de que seamos a la imagen de Dios, queremos que Dios sea nuestra imagen. Fíjese el cambio. En lugar de entender que fuimos creados a la imagen de Dios, ahora queremos que Dios sea creado a nuestra imagen, y el hombre empieza a crear sus dioses a su imagen y su semejanza, vertiendo la verdad. Y dice, hacen dioses de hombres y los adoran como tal. Hacen dioses de animales y los adoran. El hombre quiere crear sus dioses porque quiere controlar a sus dioses. Oh, mira la lluvia, hay un dios de la lluvia, se llama Tlaloc, y a ese dios de la lluvia lo vamos a apaciguar haciendo los sacrificios de las doncellas en la pirámide tal, porque queremos controlar a Dios. El hombre siempre ha querido controlar a Dios. Y entonces cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Cuáles los resultados? ¿En qué está viniendo a parar el hombre con esta mente entenebrecida? Con este racionamiento alejado de Dios, con esta negación del Creador y de su señorío. ¿En qué está parando? Pablo lo dice. Vamos a seguir leyendo el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Déjenme leérselo en una Biblia de lenguaje sencillo. Estos mismos versos dicen: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Dios dice: ¿sabes qué? ¿Quieres divorciarte de mí? ¿No quieres a quién rendirle cuentas? ¿Quieres tú establecer qué es lo bueno y lo malo? ¿Quieres tú razonarlo? Haz lo que quieras. Los entregó, los dejó. Haz lo que tú quieras. Establece lo que tú quieras como moral. Di lo que es bueno, lo que tú quieras. Di lo que es malo, lo que tú quieras. Y desde ese momento el hombre ha ido en degradación, en degradación, en degradación, en degradación, porque no han tenido considerar a Dios. Dios los entregó, les dejó. Haz lo que quieras. Piensa lo que quieras. Establece tu moral, establece tu ética. Di que está bien lo que tú creas que está bien. No me necesitas consultar a mí. Haz lo que quieras. Y el hombre empezó a deformar la moral. El amor se degradó en lujuria. Cuando habíamos sido creados para amar, se transformó en lujuria. Cuando habíamos sido creados para ser generosos, establecimos la avaricia. Y vamos decayendo más y más hasta los días de hoy, y se seguirá decayendo hasta llegar a la triste profecía de Isaías 5:20. Lo leen en su casa, que dice: ay de aquel que a lo bueno llama al malo, y a lo malo le llama bueno. Ahora es. Y vemos que muchos no le podrían decir hasta ahora, que nos tocó ya cerquita,
no le podían decir a los terroristas como era su nombre, terroristas. Eran freedom fighters. Antes no se les podía decir nada. Ahora, como ya están cerquita, ay, San Antonio está en las ciudades de los terroristas, ¿qué va a pasar? Ahora sí, mátenlos a todos. Pero antes, ha de ser un invento de Estados Unidos para quitarles el petróleo. Y hay una transformación de lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. Y entonces ahora, entendiendo que hay autoridades malas, y si hay alguien que entiende que hay injusticia en las autoridades, somos latinoamericanos que venimos de Latinoamérica. Trasladando acá, ahora parece que entonces todos los policías son malos y todos los policías son injustos y todos los policías te quieren sacar algo y todos los policías te quieren hacer daño. La policía está mal, yo estoy bien. Y entonces hay una rebeldía en contra de la autoridad, cuando definitivamente hay esos casos que necesitan ser juzgados justamente y tratados como deben de ser tratados bajo las leyes de este país. No se puede poner todos igual, porque se está creando una generación que no le respeta a ninguna autoridad. Porque ahora a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, porque nos hemos divorciado de Dios. Porque vamos cada vez más abajo y más abajo y más abajo. Y Pablo está a punto en los siguientes versículos de decir un clímax de a dónde nos hemos degradado. De dar un ejemplo, dice, hasta este momento han llegado, hasta este punto han llegado. El hombre se ha degradado tanto en esto. Sus razonamientos se han entenebrecido, su necio corazón se ha alejado hasta este punto. Leemos el verso 26, se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y entonces Pablo pone un ejemplo clímax, un ejemplo, hasta este punto han llegado. Ahora la sublime del amor ha llegado a ser este deterioro. En la Reina Valera nos presenta como que dejaron lo que es por naturaleza por lo que es contra naturaleza. Pablo es un maestro al exponer esto, porque dice, no voy a meter en lo que dice la Biblia, voy a exponerlo a nivel natural. Han dejado lo que es natural. El hombre con una mujer anatómicamente, fisiológicamente es normal cómo se tiene una relación sexual normal. No tengo que entrar a la Biblia, es fisiología, es como está formado el cuerpo humano. Uno podría decir, ¿no? Y nos meten en la cabeza muchas veces más a los hombres, a veces a las mujeres también. Hay que prepararnos para tener sexo antes del matrimonio, si no, ¿cómo le vamos a hacer? No sabemos hacerlo. No necesitas saberlo, es natural. Es natural. No necesitas tus 3 clases de sexología para saber cómo le vas a hacer la noche de bodas. Y ahí el entendimiento entre los es, debes de ver algunas películas para que la hagas gozar. Si no supiéramos todo lo que dice la palabra de que la mujer va a gozar cuando se sienta estimada, cuando se sienta como reina, cuando se sienta única. Bueno, pero nuestro necio corazón se ha entenebrecido. Y aquí dice, ya están llegando al punto en donde cambiaron lo natural. Vean su cuerpo, cambiaron lo natural. El diseño no es así. Así no es el diseño. Y fíjense, no nos estamos metiendo porque la Biblia dice, porque no. Ve el diseño. Y Pablo una vez más es tremendo, porque Pablo apela a la revelación general. Y aquí dice lo natural. Dejaron lo natural. Así no es natural, por favor. Es napén. No es natural. Así no está tu cuerpo. Y acaba con algo fuertísimo. Dice, recibiendo
el castigo en sus propios cuerpos. En la Reina Valera no dice que recibirán, o sea, no solo está hablando de una condenación eterna, dice de algo presente. Recibiendo el castigo en sus propios cuerpos. Es decir, a ver, Pablo, explícame, ¿cómo que no es que van a ser condenados en el futuro, sino que ya están recibiendo en sus cuerpos la retribución de su pecado estas personas? Y quiero decirle que en los Estados Unidos, el 87% que tiene SIDA es homosexual. Esto no es una estadística de hace 10 años, es del 2013. Y se ha avanzado y se ha hecho muchos, y obviamente nosotros no queremos esta enfermedad, nosotros no queremos esto. Simplemente está diciendo Pablo, hay una retribución natural a esta desviación natural. Y entonces vemos 87% de las personas enfermas con SIDA son homosexuales. Abrumador, son los que tienen SIDA. Dios los castigó. No, simplemente lo que está diciendo es que están haciendo cosas que no son contra la naturaleza. Su corazón se está entenebreciendo, su mente se ha entenebrecido. Ahora no podemos ni decir esto, y se está grabando, ¿no? Y pueden unos cuestionarme y me pueden decir, ay, pero ¿por qué? Y el gobierno a veces ya no te quiere dejar decir esto. ¿Por qué? Porque ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Por qué? Porque nos hemos divorciado de la moral, de la ética de Dios. Nos hemos divorciado. No queremos que nadie nos demande cuentas. No queremos tener un creador que nos diga, así no funciona, yo te creé. Y nos divorciamos. Y decimos, no, entonces yo digo lo que está bien y lo que está mal. Yo digo lo que me conviene y no me conviene. Pero hay un creador. Y mientras nosotros creamos que la palabra de Dios es la palabra inspirada por el Señor y que eso está allí, tendremos que seguir predicando. Aunque no nos dejen predicar del púlpito o sigamos en el púlpito, lo seguiremos hablando. Están muy callados. Ahora, espérese. Uno podría decir, bueno, pero yo no soy nada de eso, pastor. Ya ve, le digo que yo no soy perfecto tampoco, pero yo no soy tan mal. Dile a la persona que está a tu lado, yo no soy tan mal. A esos que sí los juzgan, no podría haber, a esos que sí los juzga el Señor, aleluya, praise Jesus. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, le inspira a le inspira a Pablo, que es muy sabio, y sigue escribiendo en el versículo 29. ¿Y qué sigue diciendo en el 29? Se llenaron de toda perversión, pecados, avaricia, odio, envidia. A ver, deja repetir esos. Avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Entonces, ¿a qué llegamos? Pues a lo que dice Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron. Todos. ¿Cuánto es todos? ¿Quiénes son todos? ¿Y cuál es la consecuencia según Romanos 3:23 de que hemos pecado? Estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Judíos, todos. Griegos, gentiles, todos. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos merecedores del juicio. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Todos. Ay, yo solo creía que aquellos, todos. Y en medio de las malas noticias, en medio de saber y entender que todos somos culpables, en medio de saber que no hay justo ni aún uno, se manifestó la bendita gracia de Dios. Leamos el 6:23 completo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más el regalo de Dios, más la gracia de Dios. Porque en esto se manifestó el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque no merecemos nada, porque somos culpables. Y si somos culpables, somos dignos de juicio, somos dignos de la ira de Dios, somos dignos de ser castigados. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido sanados. Por Él, por Él, por Él. Y la gracia se manifestó. Y el Dios justo mostraba también ser un Dios de amor. ¿Por qué? Yo les dije que no se podía ser un Dios de amor sin ser justo. Algunos podrían decir, ¿por qué Jesús lo golpearon tanto? Porque era la ira de Dios y el justo juicio por tus pecados y por mis pecados. La ira de Dios se vertió sobre Cristo para que no se virtiera sobre ti. Al mismo tiempo, la misericordia de Dios se manifestaba en la cruz para que tú fueras alcanzado por la misericordia de Dios. El justo por los injustos, para hacernos justos. El que no tenía culpa se hizo culpable para justificarnos y ser declarados sin culpa. Y quiero terminar con esto. Hay dos formas que puedes reaccionar ante la gracia. Hay dos formas que tú puedes reaccionar ante este mensaje. Literalmente, o caemos de rodillas diciéndole gracias porque lo que yo merecía era la cruz. Gracias porque yo soy pecador. Yo merezco el justo juicio de Dios por mis pecados. No es de que si he pecado tanto o no he pecado tanto, es que he quedado corto. Gracias, Señor. Y aceptar su gracia y aceptar su perdón y vivir rendidos por Él y para Él, sabiendo que la gracia de Dios, aleluya, sabiendo que la gracia de Dios no solamente es para el momento que nos salvamos, pero que esa gracia bendita nos acompaña todavía día a día. Porque termino con esto. A este punto podríamos decir, sí, pero ahora yo voy a la iglesia. Sí, pero ahora ya conozco del Señor. Ahora ya no escucho al Commander. Ahora solo escucho a Marcos Witt. Ellos impíos, pecadores, ese homosexual, esa lesbiana, ese impío que desvía la verdad, merecen el juicio de Dios. Y podríamos tomar la aversión de la gracia, en lugar de vivir agradecidos y entender que somos todos culpables, indignos, y que fuimos abrazados aunque no éramos dignos de ser abrazados, que se nos olvide la gracia y empezar a ser legalistas, empezar a ser religiosos. Y como Dios escribió esta carta por mano de Pablo, siguió diciendo esto. 2:1, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien sea que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Y uno puede decir, no, yo no hago lo mismo. I'm straight. No, yo no hago esas perversidades. Yo no. Yo tengo una vida santa. Yo me he santificado. Pero hay en ti orgullo, arrogancia, pecados de omisión. ¿Sabes qué son pecados de omisión? Que sabiendo hacer el bien, no lo haces. Que le pudiste ayudar a alguien, que no has evangelizado a nadie, ni has hecho un discípulo cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Ajá, pero eres santo y todos los demás son pecadores. Y puedes decir, no, pero yo asisto a una iglesia cristiana. Yo ya. Pero eres juicioso, excluyente, hipócrita. Dices que tú puedes juzgar con justo juicio, porque muchos son así. No es que no juzguemos, es que tenemos que hacerlo con justo juicio. Y se revientan a todo aquel que se les ponga enfrente. Quizá no han leído 1 Corintios 4, 3 al 5, que dice de la siguiente manera: yo en muy poco tengo, hablando Pablo, el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque al final, y lo leo para terminar, Romanos 3, 9 al 12 y 19 al 26. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros somos justos en Cristo, no por nada lo que hagamos, no por nuestra cristiandad, no por nuestro conocimiento bíblico. Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Es por Él y para Él. ¿Por qué necesitas un Salvador? ¿Por qué necesitas el perdón de Dios? No eres tan malo como otros. Todos somos culpables. Todos somos merecedores del justo juicio de Dios. Necesitamos la justicia que solo puede dar Dios a través de Cristo. Vamos a orar en este momento. Yo quiero que ahí donde tú estás entiendas que no hay justo ni aun uno. Y ahí donde tú estás le agradezcas al Señor por su gracia y por su misericordia. Tú no fuiste salvo porque eras mejor que otro, porque todos estábamos bajo condenación. Señor, aquí estamos. Te damos gracias.
Si tú no habías conocido esto, quiero decirte que Cristo te ama y murió por ti. Te amó de tal manera que Él, no siendo culpable, llevó el castigo por tus pecados. La ira de Dios se manifestó en esa cruz para que hoy tú puedas ser perdonado, para que hoy tú puedas ser restaurado. Si tú lo crees, tendrás un Salvador. Si tú lo crees, tendrás perdón. Dile ahí al Señor: perdóname, perdona mis pecados, Señor. Gracias por Cristo, porque tomó mi castigo. Y entrega tu vida a Él. Entrega tu vida a Él. Y tal vez tú has juzgado y te has creído que tus obras de justicia te han dado estatus. Y hoy entiendes que no somos diferentes, que al juzgarlos a ellos nos condenamos a nosotros, porque hacemos lo mismo. Dile perdón al Señor y dile: quiero hacer tu voluntad. Quiero, Señor, vivir en tu justicia, no mi justicia. Quiero vivir en lo que tú has hecho por mí, no lo que yo puedo hacer para justificarme. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le podemos dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores.